En este último video vamos a revisar la clasificación del tejido cartilaginoso. Entonces, al inicio, por allá en la introducción de estos videos, les mostré los tres tipos de tejido cartilaginoso que tenemos. Tenemos el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso o fibrocartílago. Les mostré que solo con verlos visualmente con la técnica histoquímica, aquí tenemos entonces unas diferencias morfológicas, ¿sí? Es muy evidente, por ejemplo, que en la matriz extracelular hay diferentes componentes, y aquí, a manera de resumen, entonces tenemos que la matriz del cartílago hialino es una matriz homogénea compuesta principalmente por colágeno tipo 2. En cambio, la del cartílago elástico es una matriz heterogénea donde vamos a encontrar también colágeno tipo 2, pero a este le vamos a agregar muchas fibras elásticas. Y en el fibrocartílago entonces vamos a encontrar también colágeno tipo 2, pero a este en vez de fibras elásticas le agregamos colágeno tipo 1, que es todo esto que vemos de coloración eosinófila, todas estas bandas rosadas grandes. Vamos a comenzar hablando del cartílago hialino, que es como nuestro cartílago base, es el que recoge las características básicas del tejido cartilaginoso. Recordemos entonces que tenemos el cartílago hialino en diferentes ubicaciones y con diferentes funciones. Sabemos que este tipo de cartílago es el que forma el molde cartilaginoso del esqueleto fetal, ¿sí? De todos esos huesos que se forman a partir de cartílagos. También, como remanentes de este proceso, tenemos el disco epifisiario, que es cartílago hialino, y el cartílago articular, ¿sí? A diferencia del disco epifisiario, el cartílago articular va a durar casi idealmente toda la vida de la persona. En cambio, el disco epifisiario va a ir desapareciendo a medida que la persona crece, hasta que finalmente se osifica por completo y se detiene el crecimiento en largo de ese hueso. También vamos a encontrar el cartílago hialino, por ejemplo, formando estructuras o sosteniendo y protegiendo estructuras. Entonces, los cartílagos costales, que funcionan como un medio de fijación pero también de protección, y los cartílagos que forman las placas cartilaginosas que encontramos en la tráquea o en los bronquios, también están constituidas por cartílago hialino. Este cartílago presenta pericondrio, excepto en el cartílago articular y en los discos epifisiarios, ¿sí? Estas dos estructuras, el cartílago articular y el disco epifisiario, podrían tener un poquito de pericondrio, pero solamente como hacia las regiones externas de la estructura ósea. Sin embargo, todos los demás cartílagos hialinos van a presentar este pericondrio. Entonces esto ya nos dice que este tipo de tejido cartilaginoso realiza crecimiento aposicional, y como lo estamos viendo en la imagen, también tenemos condrocitos, grupos isógenos, por lo tanto también hace crecimiento intersticial, o sea, tiene los dos mecanismos de crecimiento. Las funciones ya las habíamos mencionado en la introducción, pero aquí se las vuelvo a colocar como una lista, las diferentes funciones del tejido cartilaginoso. Como lo mencionamos también anteriormente, en el pericondrio vamos a encontrar abundante vasculatura. Aquí estamos viendo como una vénula alojada en el pericondrio, y es a través de estos vasos sanguíneos que van a llegar los diferentes nutrientes. Pero estos nutrientes necesitan
pasar de aquí hasta los condrocitos, o más bien los condrocitos necesitan que estos nutrientes lleguen hasta ellos. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues gracias a la composición de la matriz extracelular. Entonces decimos que la fase acuosa de la matriz extracelular permite la difusión de los nutrientes desde el pericondrio hasta los condrocitos. ¿Cómo está compuesta la matriz extracelular? Ojo, aquí lo estamos viendo dentro del cartílago hialino, pero digamos que la composición de esta matriz extracelular cartilaginosa no va a variar tanto entre los diferentes tipos de cartílagos. Lo que pasa es que en los otros dos vamos a agregarle un nuevo componente. Entonces podemos decir que esta es la composición general del tejido cartilaginoso. Observamos que entre el 60 y el 80% de esta matriz extracelular es agua, o sea, muchísima agua. Luego vamos a tener un importante porcentaje de colágeno, o sea, de componente fibrilar. Y dentro de estos colágenos, el más abundante, el que predomina, es el colágeno tipo 2. Dentro de los componentes no fibrilares, el más importante y el más abundante va a ser el agrecano, ¿sí? Que es un proteoglicano. Los componentes fibrilares sabemos que son los que nos sirven de sostén, de resistencia, pero en este caso, en esta matriz cartilaginosa, los componentes no fibrilares van a jugar un papel fundamental para la función de este tejido. Aquí vamos a encontrar entonces diferentes glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Mencionamos que el más importante de los proteoglicanos era el agrecano, y aquí en los glicosaminoglicanos entonces tenemos estos que son sulfatados y tenemos al ácido hialurónico dentro de los no sulfatados. Todo esto entonces va a ser muy importante para retener líquidos. ¿Y cómo lo va a hacer? Gracias a la formación de estas grandes estructuras que por allá tocaron en el tema de matriz extracelular, que son los agregados de proteoglicanos. Entonces recordemos que el ácido hialurónico es un glicosaminoglicano que no forma proteoglicanos, sino que él va a ser como el esqueleto para que otros proteoglicanos se unan. Y esto me forma una gran molécula que va a permitir atrapar grandes cantidades de agua. Y toda esta agua, recordemos que era entre el 60 al 80% del peso neto de la matriz cartilaginosa, ¿sí? Va a estar unida a esos agregados de proteoglicanos y me va a permitir la difusión de metabolitos, pero también le va a otorgar unas características físicas, ¿sí? Esa composición acuosa, que el cartílago sea, o más bien sirva como un ente amortiguador, que tenga cierta elasticidad, que tenga cierta resistencia, ¿sí? Por eso también la misma textura, ¿no?, que tiene el tejido cartilaginoso, que es un tejido como semiblando de alguna manera. Bueno, y en cuanto a las células del tejido cartilaginoso hialino, pues son las que ya revisamos: condroprogenitoras, que las encontramos en el pericondrio, condroblastos, que también están en el pericondrio, y los condrocitos formando abundantes grupos isógenos. En esta microfotografía, aquí estamos en una plaquita de tráquea. Aquí se ve el epitelio de revestimiento de la tráquea, que ustedes ya deben reconocerlo. Aquí tengo entonces mi estructura cartilaginosa. En ambos lados tengo pericondrio como estructura. Recordemos que como tejido, entonces el pericondrio es un tejido conectivo denso y regular. Y, por ejemplo, señalado con esta flecha, tejido cartílago hialino o tejido cartilaginoso hialino.
con esta otra flecha, tejido conectivo denso irregular, y con esta misma flecha morada como estructura sería pericondrio. Ahora continuamos con el cartílago elástico. Este cartílago elástico lo podemos encontrar formando la estructura de la epiglotis, en la trompa de Eustaquio y también en el pabellón auricular. Este cartílago pues tiene como gran propiedad o función la elasticidad, y recordemos que la elasticidad es la capacidad de retornar fácilmente a su forma original después de haber sufrido una distorsión. Este cartílago, al igual que el cartílago hialino, presenta pericondrio. Miren, aquí estamos observando el cartílago elástico, que es todo este tejido que es muy basófilo, pero que además presenta como unas rayitas rosadas, ¿sí? Que son las fibras elásticas, y alrededor tengo este tejido conectivo denso irregular que es el pericondrio. A diferencia del cartílago hialino, el cartílago elástico no sufre en condiciones normales osificación, ¿sí? No es normal que este cartílago vaya a comenzar a osificarse, al contrario del cartílago hialino, que recordemos que él se osifica por allá cuando va a formar los huesitos. En términos generales, pues la función de este tipo de cartílago es proveer un sostén flexible. ¿Qué tipo de células vamos a encontrar? Pues las mismas, como tengo aquí el pericondrio, entonces condroprogenitoras, condroblastos y abundantes, muchísimos condrocitos formando grupos isógenos. La composición de la matriz extracelular del cartílago elástico pues va a ser básicamente la misma que teníamos con el cartílago hialino, ¿sí? Abundante colágeno tipo 2, pero además le vamos a agregar otro componente fibrilar que son las fibras elásticas. Recordemos que estas fibras elásticas sí tiñen con hematoxilina eosina, ¿sí? La tinción de ellas es eosinófila, por eso en los preparados de hematoxilina eosina lo que vamos a ver son unas líneas muy delgaditas, rosadas, pero muy abundantes, como si formaran una telaraña, ¿sí? Pero si quisiéramos verlas mejor, tendríamos que hacer una tinción especial, por ejemplo, como esta técnica de Orseína. Por último, tenemos el fibrocartílago o cartílago fibroso. Este cartílago lo vamos a encontrar formando unas articulaciones más bien fijas, ¿sí? En algún segmento aquí de la articulación temporomaxilar, en las articulaciones, por ejemplo, aquí del esternoclavicular, en la sínfisis púbica también, ¿sí? Algo que tiene que estar muy fijo, en los discos intervertebrales o en algunas inserciones de ligamentos y tendones. Este cartílago no presenta pericondrio. Entonces, si este cartílago no presenta pericondrio, ¿cuáles serían los mecanismos de crecimiento que hace? Pues si no presenta pericondrio, el único que puede hacer es el crecimiento intersticial. ¿Listo? A diferencia de los otros dos tipos de cartílagos que vimos anteriormente, que pueden hacer los dos mecanismos, el aposicional y el intersticial. En este tipo de cartílago vamos a encontrar abundantes fibras de colágeno tipo 1, que las vamos a encontrar con una tinción eosinófila. Vamos a ver esos paquetes de colágeno tipo 1 mezclados con la matriz cartilaginosa, o sea que también va a tener colágeno tipo 2, ¿sí? Entonces, la diferencia es que a esa matriz, por ejemplo, que teníamos del cartílago hialino, le vamos a agregar muchas fibras de colágeno tipo 1. Vamos a observar en cartílagos fibrosos que son jóvenes, grupos isógenos, seguramente organizados en hileras, es muy común observarlos así como en hileras,
pero en cartílagos ya fibrosos, pues desarrollados o más adultos, entonces se van a encontrar pocos condrocitos, ¿sí? Y pocos grupos isógenos. Aquí los componentes no fibrilares van a ser mucho más bajos que en los anteriores tipos de cartílago, pero este cartílago sí presenta vascularización. Por lo tanto, digamos, esa baja cantidad de agua no va a ser un problema para la nutrición de estos condrocitos. Aquí estamos observando una microfotografía de disco intervertebral. Es muy importante entonces que al momento de buscar el cartílago fibroso busquen los condrocitos. Estos son los que le van a dar a ustedes la muestra de que están viendo un cartílago, ¿sí? Luego usted después de que ve los condrocitos, usted dice, bueno, estoy en un cartílago. Y además le ve estas marcas eosinófilas, que aquí está por ejemplo con una flecha roja. Entonces eso es colágeno tipo 1, entonces ya dice, bueno, tengo condrocitos, tengo colágeno tipo 1, esto es un fibrocartílago. En el fibrocartílago también es posible encontrar inmersos por ahí fibroblastos, ¿sí? Pero dependiendo de la placa, pues van a ser un poquito más abundantes o más escasos. Pero lo más, digamos, entre comillas abundante van a ser los condrocitos y los que me van a ayudar a identificar que estoy en un cartílago fibroso. Bueno, para finalizar este video, entonces quiero hablarles un poquito sobre algunas características del tejido cartilaginoso. Mencionamos que, por ejemplo, el cartílago elástico y el fibrocartílago también son dos tejidos que en condiciones normales no sufren osificación, pero el cartílago hialino sí. Entonces, vamos a tener diferentes situaciones normales, ¿sí? Que no son patológicas, donde el cartílago hialino sufre osificación. La que primero mencionamos fue la osificación endocondral, ¿sí? Que es ese tipo de osificación que es donde se forman huesos a partir de un molde cartilaginoso. También hablamos del cartílago epifisiario. Entonces, este cartílago epifisiario, que es como un remanente de ese proceso de osificación, se va a continuar osificando hasta que el individuo llega pues a su adolescencia, pasa la adolescencia un poquito y detiene su crecimiento, que es cuando queda pues totalmente osificado ese cartílago. Es un proceso normal, ¿sí? También entonces tenemos procesos de envejecimiento con la edad. Los cartílagos hialinos, por ejemplo, ahorita vamos a ver otra imagen, comienzan a generar como cierta fibrosis, pero también osificación. Primero como una calcificación de su matriz extracelular y luego puede llevarse a cabo una osificación. Y también se puede dar por el ingreso de vasos sanguíneos a causa de una herida. Esto también podría traer nuevas células madre que comiencen a formar tejido, pero no tejido cartilaginoso. Entonces empiezan a formar tejido óseo o se comienza a calcificar la matriz. Estos son, digamos, procesos no patológicos, pero que me llevan a unos cambios significativos de la matriz cartilaginosa. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos un anillo traqueal donde hay abundante tejido adiposo. Este es una típica muestra de envejecimiento. Miren que la matriz cartilaginosa tiene abundantes marcas eosinófilas que me están mostrando como un proceso de aumento de colágeno tipo 1, ¿sí? Casi como una fibrosis. Y por esta región, aunque todavía ustedes no han visto tejido óseo, se ha formado hueso. ¿Qué pasa con la osificación de un cartílago? ¿Qué consecuencias trae esto? Pues esto trae, por ejemplo, la pérdida de la capacidad reproductiva de los condrocitos, o más bien, sí, bueno, esto va a cambiar las condiciones de los condrocitos, ¿sí? Ellos van a quedar, digamos, en una matriz más rígida, van a morir, ¿sí?
entonces la capacidad de recuperación de este tejido pues es muy baja. Además es importante resaltar que la reparación, estaba pensando en esa palabra, la reparación del tejido cartilaginoso depende del pericondrio. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, en el pericondrio es que tengo vasculatura, ¿sí? Pero además tengo fibroblastos, ¿sí? A medida, pues también tengo células condroprogenitoras, pero a medida que avanza el individuo en edad, pues la cantidad de células progenitoras va disminuyendo, ¿sí? También la capacidad reproductiva de los condrocitos disminuye. Por lo tanto, estos condrocitos ya no van a ser capaces de hacer mitosis de forma tan activa. De hecho, si ustedes ven en este cartílago, casi no se ven grupos isógenos. Entonces, el pericondrio en un cartílago, digamos, envejecido, lo que va a hacer es, a través de los fibroblastos, reparar esa herida con el depósito de colágeno tipo 1, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí como varios parchecitos de colágeno tipo 1, o sea, una fibrosis, por acá tengo hueso, pues definitivamente este cartílago ya no tiene las mismas propiedades de cuando era joven, ¿sí? Es un cartílago más rígido, es un cartílago que no va a poder hacer difusión de nutrientes de la misma manera que lo hacía cuando era joven. Por lo tanto, sus condrocitos pues también se van a ver afectados, al no ser pues tan acuosa esa matriz, también al ser más rígida, entonces es más proclive a sufrir lesiones. Entonces pues esto también es como un círculo vicioso, que entonces también, al ser más proclive a lesiones, entonces van a aumentar estos procesos de reparación, de fibrosis, de ingreso de vasos sanguíneos y pues de formación de tejido óseo. Bueno, con esto quiero terminar este video, espero que les haya gustado y cualquier inquietud que tengan pueden comunicarse conmigo para resolverla. Muchas gracias.